Bien, buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del país en donde estén. Hay representadas aquí varias naciones, diferentes países. No voy a nombrar a todos porque pues es un poco largo. Casi todos son de diferentes países, de tal manera que permítanme obviar las presentaciones. Solamente quiero saludar de manera colectiva a todos los presentes. Hay de casi de todos los países de América y también de Europa. eh, y bueno, pues vamos a empezar. La conferencia del día de hoy va a, tiene como objetivo que los presentes, a pesar de no ser especialistas en idioma hebreo y conocer generalmente lo básico, van a poder entender, porque voy a exponer este tema de una manera extremadamente sencilla. Y si es necesario, repetiré los detalles técnicos. Bien, así es que les pido que por favor las preguntas las anoten. No vayan a hacer preguntas hasta que yo abra los micrófonos y les diga. Bien, no vayan a hacer preguntas antes de tiempo porque no tenemos mucho. Empezamos con la exposición entonces. Bien, Guillermo Araneda, por favor, dime si ves bien la diapositiva. Excelente. A ver, el día de hoy vamos a hacer un análisis, distinguidos amigos, vamos a hacer un análisis que no pasa de ninguna manera por los estándares o requerimientos dogmáticos o doctrinales que suelen tener las iglesias cristianas, las iglesias mesiánicas, el judaísmo, etcétera. Este análisis es estrictamente de carácter filológico. Como te diga a ti, tu sacerdote, tu párroco, tu rabino, tu pastor, tu sheikh o quien fuera, eso queda fuera totalmente de la discusión el día de hoy. Bien, eso queda totalmente fuera. El análisis que vamos a realizar es un análisis técnico, diacrónico, a través de el idioma hebreo, y seguramente vamos a tener que recurrir a un par de lenguas semíticas adicionales. Adelante. Por favor, no estén jugando con por favor, no estén jugando con los plumones o las tizas para la pizarra, porque me cortan la concentración. Quédense tranquilos los que entran por primera vez, no estén experimentando. Mientras me escuchen, eso es suficiente. Les ruego, por favor. Si no, voy a verme obligado a sacarlos. En primer lugar, este tipo de análisis acerca de las 4 letras del nombre de Dios, que ha abarcado durante mucho tiempo la atención de religiosos, de lingüistas, de especialistas en idioma hebreo, tiene una explicación simpática, didáctica, pero no correcta desde el punto de vista lingüístico, de los rabinos. Y esta explicación rabínica la han tomado para sí los grupos mesiánicos, generalmente, y los curiosos. Esta explicación es linda, es bonita, es tierna, pero no es correcta. ¿Sí? Estas son las 4 letras del nombre de Dios. Esta pequeñita cola que equivale a una Y, como esta. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Esta letra segunda, con 2 trazos, que es la letra H. Luego viene un pequeño bastón, que es la letra V de vaca, y luego nuevamente la letra H. 4 letras conforman el nombre de Dios. Vamos a analizar. Lo único que tenemos es que estas letras representan la Y, la H, la V y la H. ¿Cuál es la explicación rabínica? Una explicación rabínica. El rabino es más o menos
equivalente a un pastor o equivalente a un sacerdote católico o un cura. Es decir, la intención del rabino no es hacer un análisis morfosintáctico, filológico, etcétera. La intención del rabino es decirte algo que alimente tu alma, que te permita andar un día más lleno de fe, que te permita mantener una ética desde el punto de vista bíblico. Esa es la intención del rabino. El rabino no necesariamente es académico. De hecho, muy poquitos lo son. El rabino es un hombre de fe. No confundir. Hay gente que dice, pero me lo dijo el rabino. Está bien, pero el rabino no tiene por qué ser académico. Esas son cosas absolutamente distintas. Una cosa es un académico, un docente universitario, que se ha especializado en arqueología, en filología semítica, etcétera. Y otra cosa es un rabino que sabe hebreo, puede saber hebreo, pero no sabe los orígenes de las palabras. ¿Mm? Que es como nosotros. Nosotros sabemos español, pero ¿acaso sabes el origen de todas las palabras? No. Para eso hay que ser un filólogo, un especialista en filología hispánica o filología española. Y la mayoría de nosotros no lo somos. Que yo hable español no me convierte en especialista en español. Bien, es idéntico en hebreo. Los rabinos dieron desde hace cientos de años esta simpática, ilustrativa y didáctica explicación. Tomaron la primera letra como si fuera un acrónimo, un acróstico. Entonces, en la primera letra pusieron la Yud, en la segunda la H, en la tercera la Bab y en la cuarta la H. Y dijeron en hebreo, esto se lee Ijie, Hayá, Bejové. Y ahí tienes las 4 letras del nombre de Dios. Mira, I, H, B, H. Y esto significa el que será, el que fue y el que es. Y entonces viene la explicación. Por eso Dios está antes, durante y después. Y te dan una explicación ontológica, que yo no digo que la explicación sea falsa, pero el nombre no proviene de aquí. La explicación es bella, pero no es real ni correcta desde el punto de vista lingüístico. Bien. Voy a poner este mismo ejemplo porque algunos de los presentes no entienden nada de hebreo. Voy a poner la misma explicación en español. Bien, a ver, vamos a suponer que tú te llamas Carlos. Bien, te llamas Carlos. Tu papá y tu mamá dijeron, bueno, me gusta el nombre Carlos, le voy a poner Carlos a mi hijito. Bien. Sucede que tú te conviertes en un gran presidente, en un gran líder político o religioso. Entonces, tus seguidores dicen, mira, a él le pusieron Carlos por los siguientes, porque sus papás dijeron, mi hijo va a ser colaborador, agradecido, responsable, va a tener liderazgo, va a ser ordenado y sabio. Entonces, utiliza esto, que es fundamentalmente es una falacia, porque tus papás no te lo pusieron por eso. Tus papás cuando te pusieron el nombre era Carlos porque les gustaba el nombre. Pero luego la elaboración que se hace en base a tu persona y en base a el cariño que te tiene la gente, entonces esa explicación raya más en lo poético que en lo filológico. ¿Bien? Entonces, esta explicación, voy a repetir de una manera muy sintética, esta explicación de carácter rabínico, en donde se dice que las 4 letras significan el que será, el que es y el que fue, esa explicación no es correcta desde el estricto punto de vista del análisis filológico. Es una explicación muy linda, muy bella, para escuela dominical, para escuela sabática, para tu célula, para tu quejilá, tu iglesia, tu sinagoga. Es bella, pero no es correcta. ¿Bien? Esta ingeniosa explicación evoca la inmanencia de la divinidad y también su eternidad. Estamos absolutamente de acuerdo con los atributos de Dios. No estoy diciendo que Dios no sea eterno, etc. Lo que estamos diciendo es que no podemos afirmar con seriedad desde el punto de vista científico que ese acróstico creado hace cientos de años sea el origen del nombre de Yahvé o de las 4 letras sagradas. Así es que
lo primero que deseo hacer es quitar este mito, porque eso es un mito. La gente que no conoce el idioma desde el fondo cree en esa explicación. Seguimos. Puse estos dos ejemplos. Bien, ahora vamos a empezar con este análisis. El que no lee hebreo, tranquilo, yo voy a hacer que lo entiendan, paso a paso. Solo les pido paciencia. En el análisis que tenemos enfrente, tenemos la perícopa de Éxodo capítulo 3 y empieza en el versículo 12. ¿Bien? 3:12. ¿Por qué he puesto el 3:12 si la conversación fundamental o el tema central de la perícopa es el 3:14? Hay un punto importante. Los que leen hebreo, hay muchos alumnos aquí de hebreo básico, de Limud, lo pueden ver, dice así: Vayomer ki ejie imach vezelejajaot ki anoji shelachtija, etc. Y le dijo, está hablando Dios, y le dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Entonces, en este texto, por favor, no pierdan detalle, porque justamente aquí es donde nosotros, en este texto, en el 12, 3:12, el que tiene Biblia y quiere traerla puede hacerlo. Bien, vamos a dar 30 segundos para los que vayan a buscar su Biblia. Vamos a parar la grabación un segundo. Éxodo capítulo 3, verso 12. Y si tienes un resaltador o un lápiz a la mano, marca el verbo. El verbo dice así: y le dijo, está hablando Dios, yo estaré contigo. Ese verbo quiero que lo marques, estaré. Bien. Ahora, luego que continúa la conversación en hebreo, dice así en el 13. Vayomer Moshe el Elohim, Ine Anoji, va el Bnei Israel, Vamarti Lahem, Elohei Aboteihem, Shlachane Aleichem. Y le dijo Moisés a Dios, he aquí, imagínate que yo vengo a los hijos de Israel. ¿Y qué les diré a ellos? El Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me dicen cuál es su nombre, ¿qué les diré? Dice Moisés, que está bastante contrariado, no sabe lo que está pasando. Entonces, ahí viene el 14, y aquí está la clave de lectura. El 14 dice así: Vayomer Elohim el Moshe. Vayomer Elohim el Moshe. Y le dijo Dios a Moisés: Ejie Asher Ejie. Y quiero que se fijen que esto es idéntico. Miren estas dos, por favor. Miren las dos palabras que están en el cuadro, en los 4 cuadros rojos. Son idénticas, idénticas. La palabra ejie, para los que están en un nivel más avanzado de hebreo, ahí veo que está Ángel Grabovieski, mi gran amigo y exalumno de Limud, que llegó hasta los niveles más altos en su educación lingüística. Los que conocen hebreo saben, saben que la alef delante de una palabra convierte al verbo en futuro de primera persona. Yo haré algo. En este caso, las dos palabras dicen yo estaré, yo seré. Ahora, toma atención en esto. En el 3:12 sí lo traducen bien las Biblias y dice, anda que yo estaré contigo. Pero por obra de magia, por una arte desconocida que solo los traductores saben, estos en su mayoría, el mismo término, la misma forma verbal, morfosintácticamente hablando, aquí en el 3:14, por arte de magia cambia y ya no es yo estaré contigo, sino lo traducen de manera equívoca, yo soy el que soy. Cuando el texto hebreo dice, le dijo Dios a Moisés, yo seré el que estaré contigo. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me envió a vosotros. Eso es lo que dice exactamente
el verso de Éxodo 3:14. Está en tiempo futuro, indudablemente. ¿Por qué entonces, profesor, pusieron esto como yo soy? ¿Por qué? Dos motivos. Primero, la Septuaginta, que hace una traducción imprecisa y pone en este texto ego imi o on. Recordemos que los orígenes de la traducción al español la maneja la Iglesia romana. Y la Iglesia romana corta completamente con el texto hebreo y con el judaísmo. Lo que hace es empezar a traducir del texto griego. Y en el texto griego sí dice yo soy el que soy. Y tiene un motivo de por qué lo dice, pero no es el original. Por tanto, en este texto, y el segundo motivo es porque quieren hacer un match, es decir, un copy-paste de lo que dice Jesús en los evangelios de Juan. Cuando dice, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, el famoso yo soy, antes que Abraham fuera yo soy. Entonces dicen, como Jesús siempre dice yo soy, hay que ponerle este versículo yo soy. De esa manera sustentamos nuestra doctrina. No importa que estemos retorciendo las escrituras como si fuera una tela mojada que estoy quitándole el agua, exprimiéndola. No importa si hago eso con la traducción, pero con eso me siento más tranquilo porque puedo demostrar mi doctrina. Así es que retorcieron de una manera vil, de una manera no ética el texto hebreo en Éxodo 3:14. ¿Cuál es el principio básico de un traductor? Que los sintagmas, que las palabras que significan, que tienen un sentido dentro de un tejido textual, no pueden variar. Tú no puedes decir dos veces la palabra, qué sé yo, casa, tú en una misma frase grande y que en una signifique una y en la siguiente vez signifique lo otro. No es lógico. Un autor tiene coherencia al escribir. Si tú dices, por ejemplo, hoy me pondré un vestido rosa y luego iré a pasear y ojalá que vea una rosa. Bien, entonces, no me vas a decir que en el primer término rosa significa verde y en el segundo rosa sí es rosa. No, pues, no hay coherencia en lo que dices. Y en este texto, ni siquiera, si fuera pues otro de Génesis, de otro texto, es posible analizar alguna diferencia de parte del autor. En este caso, no es posible. Las dos palabras están hablando del mismo evento. Bien, vamos a continuar. Y luego de esta conversación, en donde Moisés habla en tiempo futuro y dice claramente, ¿qué pasa si yo iré, si cuando vaya donde Faraón? Y si ellos me preguntan, ¿qué les diré? Están hablando de un evento que no sucede aún. Por eso es que toda la conversación está en futuro. Toda la conversación está en futuro. Porque ellos están hablando, Dios y Moisés, de algo que Dios le ha mandado y que Moisés todavía no hace. Algo va a suceder, pero todavía no. Entonces Dios le dice, tú anda nomás, que yo seré el que estará contigo cuando tú vayas donde Faraón. Y al final del versículo dice así, en el 15, Vayomer ot Elohim el Moshe, y le dijo además Dios a Moisés, Cotomar el Bnei Israel, así le dirás a los hijos de Israel. Y aquí está, no por primera vez, pero es la vez primera en que Dios mismo habla de su nombre según la narrativa. Y aquí aparecen las 4 letras sagradas. En esta versión que yo he escaneado, el nombre de Dios ni siquiera tiene vocales. Y aquí aparecen las 4 letras de las cuales vamos a hablar hoy. Bien, continuamos todavía antes de abrir ronda de preguntas. Si tienes preguntas, anótalas para que no te olvides. Seguimos. Aquí les voy a explicar de una manera un poco más clara y más didáctica. El tiempo futuro en hebreo. En hebreo existe una letra que convierte a cualquier verbo en futuro de yo. Bien,
yo correré, yo dormiré, yo mataré, yo jugaré. Y es la letra Aleph. Siempre que la Aleph va al principio de una raíz verbal, sin importar la estructura que tenga, bien, puede ser Cal, Piel, Pual, Jifil, Jofal, Hitpael o las subestructuras, bien, Hitpalpel, etcétera. Cualquiera siempre necesita la Aleph para la primera persona del futuro. Aquí tenemos el Esher Ajie, que se traduce como yo seré el que estaré contigo cuando vayas donde Faraón, porque todavía no va donde Faraón. Bien, toda la trama, todo esa la perícopa está hablando de un evento que va a suceder, pero que aún no sucede. Seguimos, seguimos. Otros ejemplos de cómo la primera letra en hebreo transforma este verbo en primera persona del futuro es Eshmor, guardaré, el mat, estudiaré, echtov, escribiré. Siempre, de manera invariable, la alef delante de un verbo en cualquiera de las estructuras hebreas transforma a este en yo del futuro. Siempre, incluso en verbos irregulares. Esa es una ley. Bien. Pasa lo mismo en arameo, por ejemplo. Seguimos. Ahora vamos a irnos al origen del nombre Jehová o Jehová, como está en algunas versiones de la Biblia cristiana, sobre todo una muy usada por los hermanos evangélicos. El origen del nombre Jehová o Jehová. Presten atención si fueran tan amables. La explicación la he intentado hacerla muy simple. El nombre de Dios tiene 4 consonantes, a saber, Yud, de derecha a izquierda, que equivale a Y, Hei, H, Vav, B corta, Hei, H. ¿Bien? Y HBH. Aquí está escrito de derecha a izquierda, pues porque es hebreo. Ahora, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale este nombre? ¿De dónde sale este nombre? El nombre Jehová. Esta palabra que tenemos al frente es Adonai. Para los que no saben hebreo, esta primera letra es Aleph y esta es la vocal A. La segunda letra es Dalet y este punto rojo equivale a la O de oso. La tercera letra que parece un corchete es una Nun y equivale a N de naranja. Esta pequeña T es una A y finalmente una Yud o una Y o una I. Esto se lee Adonai. Ahora, fíjate algo, esta palabra también tiene 4 letras, al igual que las 4 letras del nombre de Dios. 1, 2, 3, 4 letras. Bien, ¿qué es lo que sucede con el pasar del tiempo aproximadamente entre los siglos 6 al 10 de esta era? Entre el año, en términos redondos estoy hablando, entre el 600 y casi un poco menos, casi el año 1000 después de Cristo en nuestra era. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que los masoretas hacen esto. Por favor, los masoretas son los Baalei Hamasoret, son los escritores de una gramática, bien, hebrea, que se hace en esta época, hebreo-aramea, y hacen lo siguiente. Por favor, les pido su atención. Miren que hay 4 letras en cada palabra. La de abajo dice Adonai, Señor. Literalmente mi Señor. Y la de abajo no tiene vocales. Se perdieron en el exilio. Se perdió su pronunciación, no las vocales, porque no había escritura. Ellos hacen lo siguiente, mira. Esta letra A la pasan arriba. Segunda letra, mucho ojo. Esta letra O la ponen arriba de la H. En la tercera letra, N, van a poner la A en la B de la siguiente manera.
Y entonces, aquí ellos están formando, los masoretas forman un híbrido en donde las consonantes IH, BH se les agrega 4 vocales, pero no de su misma palabra, de otra, con la finalidad de que el lector informado, cuando encuentre estas señales, porque estos son señales de lectura, no son vocales para que se deben leer con las consonantes, para que la persona que esté leyendo vea esos símbolos y diga, aquí debo leer Adonai, porque esas vocales de arriba pertenecen a la palabra de abajo. Es un indicativo, como un pie de página, que te dice, hey, anda, lee esto. No intentes leer el tetragrama sagrado porque no tiene lectura. Entonces, ya para los primeros siglos 12, 13 de nuestra era, los traductores católicos no saben que esto es así. Y ellos creen, y ellos de manera errónea, involuntaria, estoy seguro, pero errónea, mezclan, combinan, fusionan combinan y fusionan las consonantes del nombre sagrado con las vocales de la palabra Adonai. Y entonces surge un nombre nuevo que jamás existió en Israel, que en realidad es un nombre, pues, no sé cómo llamarle. No quiero llamarle un nombre espurio porque puedo herir alguna susceptibilidad, pero es un nombre que no existe. Y es así que cientos, y es así que cientos de miles de personas que leen algunas versiones de la Biblia, claro, con mucha inocencia y con mucho cariño, leen Jehová, pero es un nombre que no existe. Es un nombre que, estrictamente hablando, fue inventado y fusionado en los últimos siglos. Vamos a hacer una pausa aquí antes de hablar del nombre Yahvé. Bien. Adelante, vamos a abrir las preguntas. Permítanme un segundo que creo que acá tengo preguntas en el chat. A ver. Bien. Rosy Piedra dice que ya puede escuchar. ¿Quién más? Esmeralda dice le están dando ganas de estudiar hebreo. Bien, y Jorge Trillo, me parece que Jorge Trillo es un estudiante de la Sociedad Bíblica. Pero, bien, a ver, caballeros, díganme, o damas, si hay alguna pregunta. Si es necesario que yo vuelva a explicar el tema, lo explico. Yo no tengo ningún problema. Mi única motivación es que no queden dudas. Bien, así es que por favor expresen sus dudas, comentarios y si están en desacuerdo con algo, yo lo voy a atender con mucho profesionalismo, con tolerancia y lo dialogamos. Bien. Hola, profesor César. Buenas tardes. ¿Quién habla? Pueden identificarse. Diego Pérez por acá. Diego, adelante. ¿Cómo está, profe? Bien, Diego. Qué bueno. Me perdí un poco algunos tramos de lo que usted estaba exponiendo, pero clases anteriores hablamos acerca no estábamos hablando acerca del nombre propiamente tal, sino que estábamos hablando de la persona de Dios. En el antiguo hebreo, que ellos prácticamente tomaron a un Dios que no era Jehová, o que no era Yahvé en ese momento. Algo así como que era Yahú, era el nombre, como que era de un Dios asirio, que después su nombre fue cambiando. El nombre Yahvé es tomado de ese nombre Yahú. La explicación, darte la explicación de ese tema, apreciado en este momento, me va a hacer salir del objetivo principal. El objetivo principal en esta primera parte es el lingüístico. Al final vamos a intentar establecer una
una dependencia o un vínculo directo entre el nombre, las 4 letras sagradas y un lugar geográfico. Pero eso lo dejamos para el final. Permíteme, por favor, en este primer estadio de la conversación, hablar netamente del tema lingüístico-filológico, querido Diego. Ok, profesor. Gracias. Bien, ¿alguna otra observación? Yo voy a ir repitiendo esto. Quien desee... A ver, su nombre y su país, por favor, mi querido. Guillermo Herrera de Chile, Santiago. Guillermo Araneda, adelante. Mi pregunta es cómo la A de Adonai se transforma en E, después Jehová Adonai. Magnífica pregunta. Por favor, su atención aquí. Yo les dije que en la parte inferior hay 4 letras. Estas 4 letras se leen en hebreo Adonai. ¿Bien? Como son 4 letras, los Baalei Hamasoret, o los masoretas conocidos en hebreo, en español, ellos toman esta primera letra y la van a añadir arriba de la siguiente manera. Así, ahí está. La pregunta es, ¿por qué esta letra, esta vocal que es compuesta, es decir, que es así, que es una línea con 2 puntos, ¿por qué se convierte arriba en solo una línea? ¿Perdón? No estoy compartiendo la pantalla. ¿Y por qué nadie me ha dicho eso? Se ve, Morel. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí se ve en la Sí. pantalla, profesor. Pedro Becerril. Sí se ve. Gracias. Se ve Gracias. perfectamente. Sí se ve. Tuve una información equivocada aquí. Gracias, chicos. Bien. Por favor, cierren sus... Ese es un problema cuando abren los micrófonos, porque me cortan a mí me cortan la hilación de la conversación. Les ruego que no abran sus micrófonos, por favor. Bien, cierren sus micrófonos, por favor, distinguidos amigos. Si no, no podemos avanzar. No solo me cortan la concentración a mí, sino a todos los compañeros. Bien, continuamos. Entonces, ¿por qué esta letra se transforma solamente en 2 puntos? La respuesta es como sigue. Esta consonante, no voy a hablar de todas para no confundir más al respetable. Esta vocal A, que está compuesta por una línea y 2 puntos, solamente puede ir en una letra gutural. A saber, Aleph, Ain, Hei y Het. No puede ir en la Bet, no puede ir en la Lamet, no puede ir en la Shin, ni en ninguna otra. Hay 4 letras fundamentalmente guturales. Aleph, Ain, Hei y Het. Y esta letra de Adonai, la primera, es gutural, por eso allí sí va. Pero cuando ellos han querido pasar toda la A a la Yud que está arriba, la Yud no puede recibir toda la letra. Así es que le quitan la línea, porque sí puede recibir los 2 puntos. Bien, pero sigue teniendo naturaleza, en este caso muy particular, sigue teniendo naturaleza de A. Te hace recordarla. Estas letras no son más que un recordatorio. Las letras puestas arriba. ¿Se entendió, Guillermo? Bien, ¿alguna otra observación? Profesor, habla Juan de México. Juan de México, adelante. Gracias. Respecto a la Aleph que convierte la palabra a futuro, ¿es lo mismo o es diferente o qué relación tiene con la Bab de Bayictol también, que por ahí sé que convierte a futuro una palabra?
No, esa es una estructura lingüística absolutamente diferente. No puedo hablar de la estructura Baitol o Baifal, que es lo mismo, porque en este momento eso no viene al tema, querido Benito. Eso lo trataremos en las clases de hebreo, por favor. Ah, bien, gracias. Bien. Cierren sus micrófonos, por favor. Cierren sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? Pedro Becerril, una pregunta, profesor Moré. Bien, no se te escucha muy bien, Pedro. A ver, intenta nuevamente. Que tengo una pregunta. Adelante, adelante. Ahora sí te escucho mejor. A lo mejor ya lo habló, pero quería preguntar si cada letra que conforma el nombre sagrado formaba una palabra. No, negativo. Has entrado tarde. Ya expliqué eso al principio. No forma ninguna palabra. Esa es una explicación de carácter. Cierren los micrófonos, por favor. Última vez, al que yo lo encuentre con el micrófono abierto, voy a tener que sacarlo. Y me van a disculpar, pero lo voy a tener que sacar. Mi pregunta es que la yud formaba una palabra, la hey una palabra y la vav otra palabra y la hey otra palabra y se tomaron esas primeras 4 letras de las palabras. No, sí te entendí la pregunta claramente, pero eso no sucedió. Bien, eso lo expliqué al principio de la presentación. El pensar, el asumir, el aceptar que las 4 letras del nombre de Dios son un acróstico, son una sigla, que cada una tiene una naturaleza propia e independiente y que luego se mezcló y que luego se combinó para formar este nombre, es desconocer el origen y la naturaleza del nombre, del verbo que encierra este nombre y de su evolución, evidentemente. La explicación que dan los rabinos, como dije, e incluso otras organizaciones religiosas, en donde dicen que significa el que será, el que es y el que fue, es una explicación muy bella, repito, muy bonita, ¿bien? Pero no es correcta, pues. Y no es correcta no porque a mí me dé la gana, no es correcta porque la Biblia misma traza el origen de esto. O sea, yo no puedo explicar porque me dé la gana algo. La Biblia misma traza el origen de este nombre y además la arqueología confirma el origen étnico de este nombre, de dónde sale. Así es que eso lo veremos al final. ¿Alguna otra observación? More, tengo una pregunta, le habla Juan Sierra. Juancito Sierra de Puerto Rico, adelante. Sí, More, entiendo lo del acróstico, que es ¿verdad? Una interpretación rabínica o teológica, y entiendo también la explicación de yo seré el que estaré, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta cómo he de estar o cómo he de ir allá, cómo iré a donde Faraón. Correcto. O al pueblo. Sí. Sin embargo, yo no veo una explicación en la Biblia cuando comienzan a utilizar este acróstico. Me explico. En el caso de antes, en la experiencia con Abraham, el Eterno se identificaba como El Shaddai, y sin embargo, en el Éxodo, a partir del Éxodo, comenzamos a ver estas 4 letras para identificar el nombre del Eterno, pero entonces no tiene ninguna explicación de cómo llegan esas 4 letras al escrito. Esa sería mi pregunta. Bien. Tu pregunta es interesante. La Biblia solamente afirma en el 3:14 y 15 de Éxodo que la divinidad le dice a Moisés, ve y dile a este pueblo, yo seré, me he enviado a ustedes. Y luego, de un momento a otro, en una transición algo accidentada, dice, y además así les dirás, Yahvé, y ahí aparecen las 4 letras, me he enviado a ustedes. Entonces, allí tenemos
un problema, una laguna de información. ¿Por qué si él se está haciendo llamar yo seré? ¿Por qué ahora aparece la palabra Yahvé en tercera persona? Porque yo seré está en primera. Y este verbo más bien evocaría una tercera persona. La traducción posible es algo así como él será o él estará. Y más bien parece ser lo que el pueblo decía acerca de la divinidad. Mientras Dios afirmaba, o la divinidad, yo seré el que estaré, el pueblo con esto, porque la yud significa tercera persona del futuro, él parece más bien indicar él será o él estará. El origen étnico propiamente dicho, la Biblia sí habla de él. Moisés conoce por primera vez el nombre de Dios fuera del territorio de Israel y de Judá. Esto lo vamos a hablar al final, pero el origen o donde Israel o donde Judá conoce por primera vez el nombre del tetragrama, sí lo establece la Biblia y lo establece en muchas oportunidades que les vamos a revisar ahora al final. Quisiera primero agotar el tema lingüístico. Ahora lo vemos, revisamos eso al final, querido Juan. Comentario y pregunta, Morel, Samuel Gallegos. Samuel Gallegos de México, adelante. Sí, hace algún tiempo escuché una explicación de Éxodo 3:14 de un filólogo que decía que el verbo ser o estar no existe en hebreo y que se tomó, no me acuerdo qué palabra, para para usarla como el verbo ser o estar, pero era una palabra que era, eso que aludía a lo que sucede. Entonces, él decía que lo más antiguo para traducir yo soy era decir yo sucedo. Bien, bien. Sucedo antiguo, algo así era la explicación, no la recuerdo bien. ¿Usted qué piensa de eso? Bien. A ver. Cierren todos sus micrófonos, por favor. Esta explicación, la que tú acabas de esgrimir, voy a repetirla rápidamente para los demás compañeros. Tú has escuchado que alguien dijo que las 4 letras del nombre de Dios fue tomado de otra parte o de otro verbo, porque el verbo ser o estar no existe en hebreo, ¿verdad? ¿Eso escuchaste? ¿Te capté bien? No, más bien... Habla fuerte, habla fuerte. Sí, más bien la explicación era que el verbo ser o estar no existe y que cuando Dios dice, este es mi nombre, yo soy, diles que yo soy, envió a vosotros, en realidad tendría que traducirse yo sucedo, diles que yo sucedo o yo sucedo te envió a vosotros, una cosa así, ¿no? Es decir, que la raíz de lo que ahora es el verbo ser o estar en hebreo, tiene como raíz principal el suceso. Bien, eso... Sucede. No Samuel, recuerdo bien la explicación. Querido Samuel, la persona que afirma eso no es filólogo de ninguna manera, o será filólogo español, pero no hebreo. Punto 1. Y punto 2, el verbo ser o estar en hebreo sí existe. Sí existe. No existe en presente. Yo soy Juan, tú eres María, él es Carlos. Ese es, soy, estoy, estamos, somos. Eso no existe. Pero el verbo ser o estar sí existe en futuro y en pasado. Y justamente en toda esta perícopa, el verbo aparece en futuro, en primera y en tercera persona. Así es que no es que yo sucedo, eso ya es teologizar el texto. El texto es claro, el texto es sencillo.
anda, que yo estaré contigo. Mira, para que me entiendan más o menos la idea. Imagínate que tú eres un adulto, ¿bien? Y tú le dices a un niño, oye, ven, mi nombre es Samuel. Por favor, anda y dile a estas personas que están en aquel lugar que quiero que se vayan de ahí porque me incomoda su presencia y ese terreno es mío. Entonces el niño te va a decir, pero, ¿y qué les digo? ¿Quién me envía? ¿Quién eres tú? ¿Qué les diré cuando me pregunten por qué yo vengo a votarlos de este lugar? Entonces tú le dices, mira, anda que yo seré el que estará contigo. Yo estaré contigo mientras tú hagas todo eso. Así de simple. No hay que teologizar las cosas. Esto era una narración simple, sencilla. Ve que yo estaré contigo y cuando Faraón te quiera atacar, yo responderé por ti. Eso es lo que intenta decir el texto. Así es que yo esto haré que suceda o decir aquí en el nombre está el presente, el pasado, el futuro. Eso es mentira, hermano. Eso no hay ahí. No hay. Yo sé que es bonito decirlo. Sé que suena hermoso teológicamente hablando porque nos permite hablar, seguramente le permite a los que predican decir Dios antes, después, y lo unen con algún texto del Nuevo Testamento, que Dios en 10.000 años. Es bello, todo eso es bello, yo no digo que no, pero filológicamente no es correcto. Es lo único que quiero en este momento de la presentación, quiero acotar. Sí. Me parece que hay un caballero Villar. Villar, ¿deseaba hablar? No. ¿Alguien desea hablar? Si desean hablar, voy a leer aquí en el chat. Hay varias intervenciones, permítanme. Jorge Trillo, yo también tengo la duda de si usar un nombre que el Señor no nos haya dado es un insulto a Él mismo. ¿Esa pregunta se puede responder? Por supuesto que respondemos esa pregunta, apreciado Jorge Trillo. Vas a ver que a la hora de la conclusión, voy a adelantar la conclusión, voy a decir algo y es, no sabemos cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Así de simple, no sabemos. Hay una buena cantidad de amigos o hermanos cristianos. Yo le digo hermanos a todos, por si acaso. Mormón, cristiano, católico, evangélico, y todos en todas sus ramas, porque todos tienen como 30 ramas. Yo todos les digo hermanos. Enseño en lugares que son de interconfesional, así es que no me hago problema por eso. El tema aquí es que hay personas en algunas organizaciones religiosas que, pues, que enseñan a utilizar el nombre de alguna manera. Yo particularmente, y esto ya es mi opinión, bien, esto ya no es un dato científico objetivo. Lo que voy a decir es absolutamente subjetivo y absolutamente personal, a título personal mío, es lo que voy a decir. Esto no es producto de la investigación, esto no tiene fuentes. Lo que voy a decir es producto de mi reflexión y es, si yo no sé cómo pronuncio este nombre, prefiero no hacerlo, porque no hay. Hay gente que dice, los judíos escondieron ese nombre. No, señor, eso es mentira. Los judíos en ninguno de sus facciones, porque también tiene varias facciones el judaísmo, ninguno ha escondido nada. El nombre, la pronunciación se perdió en el exilio en Babilonia, porque el pueblo judío se fue 70 años, 4 generaciones o 5, se fueron a otro país, aproximadamente, estoy hablando en términos redondos, se fueron a Babilonia. Cuando regresan hablando arameo, ya no hebreo, se olvidaron. De ahí nace el Targum. El Targum es una traducción de la Biblia al arameo, porque el pueblo ya no lee hebreo. Se olvidaron. Es como que tú te vayas hoy en día a la China o a Japón. ¿Bien? 70 años. ¿Quieres que tus bisnietos regresen hablando español? No, pues, no lo van a hacer. Nacieron y crecieron en Japón, van a ser japoneses. Los que regresaron del cautiverio eran babilonios de nacimiento. Zorobabel se llama Zerubabel, que significa nacido en Babel, semilla de Babel. Ellos son babilonios, no esperemos que sepan todavía hebreo si se van por tantos años. Entonces, no es que el pueblo judío haya escondido, no se sabe, y es más honesto
repito, es mi punto de vista, es mucho más honesto declarar la falta de conocimiento de algo que intentar dársela o intentar aparentar que uno sabe las cosas cuando esto no lo sabe nadie. O sea, este nombre no lo sabe ni el gran rabino de Jerusalén. Aquella persona que te dice, bueno, sí, pronúncialo así, que esto se pronunciaba Yahweh, y no, es un charlatán, olvídate, cambia de canal. Ese es un charlatán. No hay, chicos. Lo que intento aquí no es hablar de una religión. Yo nunca hablo de religión. Nunca hablo de mi fe, jamás, ni de la fe de los demás, porque tengo alumnos de todo tipo de procedencia religiosa. Nunca hablo de fe, aquí hablo de datos objetivos. Se perdió, no hay más, caput, desapareció el nombre. Y por tanto, como yo actúo, es no pronunciar un nombre que en efecto, como dice Jorge Trillo, puede sonar o puede incluso estar ofendiendo susceptibilidades, y pues los que de alguna manera utilizan el nombre de manera religiosa pueden ofender incluso a la divinidad, pueden ofender a Dios. Por eso es que hay algunas Biblias que de una manera muy sensata, en vez de poner Yahvé o Jehová, ponen el Señor. El Señor es mi pastor. No ponen Jehová es mi pastor, ni Yahvé es mi pastor. Ponen el Señor es mi pastor. Esa es una traducción, digamos, más honesta. ¿No saben cómo se pone? Pues ponen el Señor. Bien, Ángel Grabovieski dice, ¿por qué a veces se vocalizó diferente como en el libro de Génesis? La respuesta es porque le precede la palabra Elohim, querido Ángel. Esa explicación la puedes dar también tú muy bien. Reitero que Ángel Grabovieski ha sido alumno de Limud, uno de los mejores, llegó hasta un nivel muy alto, todos los niveles de hebreo, arameo, paleografía hebrea, y pues en este momento nos está acompañando. No puedo verlo, seguramente no tiene video, pero está allí. Y tú Acá también. estoy, acá estoy. Hola, Angelito, ¿cómo andas? Muy bien, Y, profesor, gracias. y pues esta explicación tú la conoces muy bien. No he preparado una lámina específica para el Adonai Elohim, pero si por ahí la compartes en una de las publicaciones va a ser genial. Hay otra, dice, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Miriam Correa, buenos días, Miriam. Bien, RBN Conte dice, ¿por qué los masoretas no pasaron el pataj, la alef de Adonai al tetragrama? Eso lo intenté explicar, mi querido RBN. Vamos a abrirle el... RBN Rubén, ¿puede ser? Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. Está cerrado. Ahí. Profesor, muy buenos días por acá en México. ¿Cómo estás, mi querido Sí, amigo? sí, soy Rubén. Rubén, ya, perfecto. La Sí, explicación la di. ¿Deseas que la repita? no, ya la entendí, muchísimas gracias. Nada más quería hacer otra pregunta. Vale, En adelante. el Coreta del Codex Leningradensis, en Génesis 14:22, viene el tetragramatón, pero no viene la Holem arriba de la Bab. Entonces, como se lee como Yevá, Bien. ahí, ¿por qué no vendría la Holem? Buena pregunta. Permítanme que les voy a explicar. Yo creo que como eso no me va a demandar demasiado. ¿Pueden ver la lámina en blanco? ¿Se ve? Sí. Bien. El tetragrama está aquí. Yud, Hei, Vav, Hei. Que significa YHVH. Bien. Ahora, el códice de Leningrado, el B19A, al que tú estás haciendo referencia en este momento, que se encuentra en el Museo de Leningrado, o que se encontró, mejor dicho, en Leningrado, no posee las tres vocales que hablamos hace un rato, sino solo dos, que son las siguientes. Una A, perdón, ahí va la E.
un puntito de la E. Vamos a hacer más grande la punta. Ahí está. Dos puntos que significa la E y está, ¿verdad? Así es. A eso te refieres. Bien, los que han leído el Códice de Leningrado saben que las 4 letras del nombre sagrado solo tienen 2 vocales en el Códice de Leningrado. Entonces, la pregunta absolutamente pertinente de Rubén es, ¿y la O que iba acá, que usted acaba de explicar, por qué no hay en el Códice de Leningrado? La respuesta es como sigue. En el Códice de Leningrado, ya no, los que hacen la puntuación masorética, que son los masoretas de la escuela de Aharon Ben Moshe Ben Asher, hacen la siguiente, el siguiente truco mnemotécnico, porque esto se llama mnemotecnia. La palabra, perdón, voy a hacerlo en rojo. La palabra nombre en hebreo y en arameo es Shem, ¿verdad? Shem. Muy bien. Pero en arameo se le pone el artículo Hashem, o sea, el artículo hebreo es Hashem. En arameo es Shema, porque en arameo el artículo no va al principio con una H, sino va al final con una Aleph. Así es que aquí viene el artículo en arameo, no en hebreo. Y en ese caso, las vocales son así. En la parte de abajo, en este cuadro, dice en arameo, dice el nombre, o sea, el nombre por excelencia. Lo que actualmente el judaísmo dice Hashem. El equivalente semántico de Hashem es Shema en arameo. Entonces, lo que hacen los Baalei Hamasoret es traspasar esta aquí y esta aquí, con la finalidad de que el lector, cuando encuentre el tetragrama, diga Hashem o diga Shema, que significa el nombre, tal como hasta el día de hoy el judaísmo lo hace. ¿Sí? Wow. Excelente. No, muchas gracias. Muy bien, un placer, querido Rubén. Profesor, ¿Sí? sí, habla Ángel acá de Argentina, Angelito, Grajovich. adelante. ¿Existe la posibilidad de que el paleohebreo o hebreo antiguo, que es anterior a la vocalización masorética, el alfabeto haya sido directo, o sea, un fonema, un sonido, un fonema, que no haya duplicación de 2 fonemas para representar un sonido o viceversa? Y que, bueno, efectivamente se haya perdido la transliteración directa o la pronunciación directa. O sea, lo que más sabemos es que la yud es una vocal I y la bab aparentemente, según el hebreo antiguo, sonaba como una U. O sea, eso basándome, quizás yo le pregunto, ¿es posible eso basando quizás en el árabe? Porque el árabe lo que hace es, tiene 3 vocales, la alif, la ya, que equivale a la yud, y la bab, la waw, que equivale a la bab. Y el resto de las vocales le agregan con la famosa shva, que es una vocal corta neutra. Correcto. Entonces, ¿es posible que haya sido así el hebreo antiguo, un sonido, un fonema y un fonema, un sonido? Es perfectamente posible, Ángel. En efecto, el árabe es un idioma trivocálico, como lo estudiamos en clase, si lo recordarás. El árabe, el arameo, el hebreo eran idiomas trivocálicos. A, I y U. Nada más. La E y la O era una variación de las 3. Por tanto, es absolutamente probable que esto haya podido suceder, Ángel. El gran problema que tenemos es, primero, que no tenemos soportes de prueba, es decir, soportes audibles, y en todo caso, lo que sí tenemos es la lingüística comparada para intentar rascar siquiera la superficie de este misterio, de este conocimiento que se perdió, y podemos acceder, o en todo caso, podemos apelar y buscar en el árabe, en el yemenita, en el arameo que se habla todavía en Irán. Entonces, estos idiomas
que nunca murieron, que sí experimentaron cambios naturales desde todo punto de vista de la evolución vegetativa, pero que nunca murieron, han conservado ciertos valores desde hace 2000 o 3000 o 4000 años. Y desde ese punto de vista es perfectamente posible lo que dices. Es posible que la Vav haya sonado W. Es posible, pero no tenemos pues algo más contundente. Yo personalmente cuando la represento con V, es decir, con V, con V de vino. ¿Por qué? Porque en la actualidad se representa así la Vav. Sin embargo, pues la conversación y la discusión sigue abierta. Yo no tengo la verdad absoluta, yo expongo lo que por décadas he estudiado y sí, en efecto, yo me considero un especialista en estos idiomas, pero eso no significa que no esté dispuesto a seguir aprendiendo y mucho menos que haya bajado los brazos en seguir estudiando. Sigo estudiando e investigando. O sea, es posible entonces que en la antigüedad, cuando escribían las 4 letras del tetragrama, las personas sabían exactamente qué sonido representaba cada letra y lo pronunciaban directamente, no necesitaban nada más que eso, o sea, que las 4 letras hayan sido plenas y que estaba todo ahí, el sonido perfecto, o sea, ellos lo entendían. Repito, es probable. Es probable. De que la gente lo pronunciaba antes del exilio en Babilonia, de eso no hay la menor duda. Porque tenemos documentos en donde, por ejemplo, la estela de Mesa, rey de Moab, del año 850 a.C., que está ahorita en el Museo del Louvre en Francia, esta estela no es hebrea, es moabita, la que tradujimos un día en el curso, Ángel, en moabita. Esta estela es un documento extra bíblico. De hecho, es el enemigo de Israel, pero dice, yo entré al templo, a la casa de, y pone las 4 letras. Para que ellos lo hayan puesto, significa que ellos sí saben cómo se pronuncia en aquel estadio de evolución. Adicionalmente, tenemos pues testimonios de la misma Biblia, en donde hay hay muchos pasajes en donde dice, y esto viene de época anterior, Yahvé te guarde, o, ¿no? Por ejemplo, cuando Boaz se acerca a Ruth, y ellos saludan en nombre de Yahvé, porque para ellos es normal, por ahí traducir. La prohibición de no tomarás en vano el nombre de Yahvé, te está indicando de alguna manera que el nombre se pronuncia, pero que si tú lo usas en vano o lo usas de una manera negativa, vas a morir. Eso te lo dice. Pero si te prohíben que lo pronuncies tomándolo no en serio, tomando el nombre a modo de juego o desafiando la grandeza de este nombre, entonces vas a morir. Y eso significa que sí lo pronuncian, pues. Lógica pura, elemental. Bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente, porque si no, no acabamos. No acabamos. Este tema es largo, este tema da para al menos medio semestre. Estudiándolo con calma te da hasta para un semestre, para estudiar la dependencia étnica y todo. Hagamos una cosa, chicos, descansemos 2 minutos, los que desean continuar, bueno, somos casi 40 personas, vaya. Vamos a descansar solamente, 2 minutos para que tomemos un vaso de agua, estiremos las piernas y en 2 minutos retornamos para continuar con esta conversación. Continuando, el siguiente nombre que vamos a analizar aquí es el nombre Yahvé. Ya analizamos el nombre Jehová. Estoy absolutamente seguro de que no he podido ser lo minucioso que quisiera, pero es por un tema de tiempo, fundamentalmente. Bien, así es que solicito la indulgencia de todos ustedes. Estoy intentando hacer lo que puedo, estoy intentando divulgar de una manera libre, sin costo y con mucho cariño esto, pero pues a veces no se puede llegar a todo lo que quisiéramos, fundamentalmente por tiempo. Origen del nombre Yahvé.
Ya vimos más o menos de dónde viene Jehová y ahora vamos a ver de dónde viene el nombre Yahvé. Bien. El nombre Yahvé, al igual que el nombre Jehová, no existe, no es real, no es correcto, es otra invención. Bien. Vamos a ver. Este es el nombre de Dios. Las 4 letras, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Esta letra equivale a la Y o Y. Esta letra equivale a la H. Esta letra equivale a la V corta y esta a la H. Bien, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Ahora, ¿de dónde sale la vocal A y la vocal E de Yahvé? Hace más de 100 años, uno de los más famosos gramáticos hebreos alemanes llamado Wilhelm Gesenius propuso de manera tentativa y dijo, ¿y qué tal? Porque esto no fue una afirmación. Él sabía mucho y él estaba plenamente consciente que lo que estaba él diciendo era una mera hipótesis. Y él dice, ¿qué tal si es que en la palabra Yahvé le ponemos las vocales de, y disculpen que tenga que ser un poco técnico aquí, le ponemos las vocales de la tercera persona masculino singular de la estructura piel, de la estructura jifil, perdón, con tercera radical hei. Yo sé que lo que estoy diciendo es chino para muchos, pero los que sí entienden me van a comprender. Él dice, el gramático dice, y si ponemos las vocales del verbo en tercera persona, singular, futuro, de la estructura jifil, de un verbo cuya tercera radical sea hei, si tú haces todo eso, las vocales van a ser a, un shva mudo y un segol, como en este ejemplo que tiene las vocales, en este caso se dice Yavne y significa él hizo construir o él mandó construir. ¿Qué hace Wilhelm Gesenius? Hace lo siguiente, a ver, traspolemos, traspasemos, imitemos, copiemos estas vocales. Entonces pone la vocal A de la estructura en el tetragrámato. Ahí queda Y con A, ya. Luego la segunda vocal, shva, que es muda, la traspasa a la segunda consonante de Yahvé. Y la tercera, que es un triángulo de puntos, que es un segol, la pasa a la tercera. Entonces, dice Gesenius, este nombre significaría el que hace existir, porque está en causativo jifil. El que hace existir, Dios hace existir, eso suena lindo también, pero tiene un severo problema que fue algunas décadas más tarde, que fue expuesto algunas décadas más tarde, y el problema es que ninguna lengua semítica, ninguna, conoce la estructura, conoce el verbo ser o estar en estructura jifil. Y lamentablemente con eso se cayó todo. Sin embargo, los traductores de la Biblia, como por ejemplo la Nácar Colunga y algunas otras versiones antiguas al español, incluyendo ahora hasta la Biblia de Jerusalén, han guardado esta segunda forma. No estoy seguro, no afirmando que sea el nombre de Dios, porque nadie que se precie de conocer el idioma hebreo va a decir un disparate como Yahvé o Jehová, o incluso Yahweh, como por ahí hay. Esos son disparates. Ellos lo ponen con la única finalidad de poder darle fluidez al texto, porque si no, cada vez que tú llegas ahí vas a decir IHBH y vas a perder la continuidad, la fluidez de la lectura. Al igual que como yo y otras personas cuando dictamos clases decimos Yahvé, no porque afirmemos que el nombre de Dios era Yahvé, sino es por metodología. Bien, ahora la última parte
antes de entrar a la última ronda de preguntas para terminar, el nombre, el origen étnico del nombre Yahvé dice así: Moshe vivía en Madián y llegó hasta el monte Sinaí. Según este texto, Moisés vive en Madián, ¿verdad? Se ha fugado de los egipcios y vive en Madián. Éxodo 3:5, Moisés está en Madián con unas ovejas y cabras y le dice una voz que sale de un sne o una zarza: quítate las sandalias que tienes, porque este lugar es sagrado. Y ese lugar es sagrado, y ojo que no es Jerusalén, es Madián, es Edom. Madián es un lugar que pertenece a la tierra de Edom. Y ese lugar es sagrado, según la narración. Ahora nos preguntamos por qué es sagrado, y el texto mismo de la Biblia te lo va a contestar. Éxodo 3:14, Moisés conoce el nombre sagrado en Edom, no en Israel, no en Judá, lo conoce en otra tierra. Cuando nosotros seguimos, los que tienen Biblia, por favor, pueden seguirme al libro de Jueces. Los que tienen Biblia, vamos a leer el libro de Jueces capítulo 5, versículo 4. Bien, y prácticamente con esto vamos a terminar ya, porque casi nos vamos a las 2 horas y yo pensaba hacer algo de 20 minutos. El capítulo 5, versículo 4 del libro de Jueces dice así: cuando saliste de Seir, Seir también pertenece a Edom, o Yahvé, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y se estremecieron los cielos y las nubes gotearon agua. Este texto, que es uno de los más antiguos de toda la Biblia, y otros textos de naturaleza similar, afirman que el nombre Yahvé, no es hebreo, sino que se origina en Edom. Y hay evidencia arqueológica que también confirma ese tema. Creo que va a ser un título para una próxima conferencia acerca del origen étnico del nombre Yahvé, porque aquí ya nos ganó el tiempo. Vamos a pasar a una última ronda de preguntas y con eso damos por terminada la reunión. Acabo de abrir la pantalla y quisiera saber si es que hay alguna pregunta de ustedes, distinguidos amigos. Sí, profesor, Juan de México. Juan. Mi última pregunta de hoy. Es que tengo un problema para oírte, Juan. ¿Me escucha? No. Escríbela, por favor. Escribe la pregunta. Tenemos un problema con tu audio. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, pueden abrir. Profesor César. Adelante. Diego Pérez por acá. Diego de Chile, adelante. Sí. Usted en alguna oportunidad comentó acerca de que Dios, digamos, cuando se mueve el pueblo hebreo hacia el territorio cananita, de ahí, digamos, extrae de alguna forma o se apropia del Dios de los cananitas, de alguna forma. Y ese nombre no era Yahvé, sino que era Yahú. No. ¿Me puede corroborar la información o corregir? No, creo que ahí estás teniendo alguna confusión, mi querido amigo y hermano Diego. Los hebreos, en efecto, toman deidades cananitas. De hecho, una buena parte de los hebreos era natural de Canaán. Y los dioses que toman propios de su zona, en otras palabras, los dioses que ellos adoraban y que se llevan más allá al siguiente asentamiento humano y a la nueva etnogénesis llamada Israel, a esta confederación de clanes llamada Israel, es a la diosa Asherá, es al dios Baal, es al dios El, que se adora desde el norte de Israel, en Ugarit, a Canaán. Por tanto, alguien tiene nuevamente abierto. Bien, así es que, mis queridos amigos, o Diego, en verdad,
el nombre Yahvé no es cananeo propiamente dicho, el nombre Yahvé es edomita. Lo dice la Biblia en muchos pasajes y lo dice la arqueología. Y como dice Israel Finkelstein, cuando la Biblia menciona, está en una dirección y la arqueología en la misma dirección, está pisando terreno históricamente firme, porque los dos están de acuerdo en algo. Y en la Biblia hay varias menciones que Israel conoce el nombre Yahvé en Edom. Tienes Habacuc 3.3, tienes Deuteronomio capítulo 32, tienes Jueces capítulo 5. Esos son textos claros donde te dicen que Yahvé es un Dios de Edom. Y por otro lado tienes a la arqueología y a las evidencias materiales que en efecto te dicen que Yahvé es un Dios edomita, como los hallazgos en Tel El-Com o en Kuntilet-Ahrut, por mencionar dos de muchos más, que dicen y afirman claramente que Yahvé es un dios de Teimán, capital del reino de Edom. Bien, ¿alguna otra observación, pregunta, aporte, duda? Profesor, ahí en el Nuevo Testamento Jesús habla acerca del nombre de Jesús. De hecho, en la oración que él hace, la oración modelo, él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Menciona esto como si él supiera cuál es el nombre de Dios. Después también él afirma en el Nuevo Testamento diciendo, he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. En el tiempo de Jesús, seguramente conocían el nombre de Dios. Bueno, lo que yo puedo afirmar es que el nombre, las 4 letras sagradas, se pierden en el exilio. De allí en adelante, nadie sabe cómo se pronuncia. Bien, si Jesús hubiera pronunciado ese nombre, créeme que lo hubieran apedreado al instante. Al instante. Así es que cuando él dice, o al menos lo que tú estás afirmando o creyendo, es que esas palabras de Jesús es ipsísima verba. Ipsísima verba es asumir de que esas palabras fueron dichas literalmente y textualmente por Jesús. Pero es muy complicado afirmar de que esas palabras sean ipsísima verba. Es probable que sean una construcción teológica posterior y que le añaden a Jesús eso del nombre. Lo único que yo estoy seguro es que si Jesús hubiera intentado pronunciar el tetragrama sagrado, lo hubieran apedreado. Y segundo, que a Dios se le conoce como el nombre. Desde la época de Esdras y en adelante, desde el año 400, ya no se conoce cuál es el nombre de Dios, así que se le dice Hashem. De hecho, en la Biblia se le dice el nombre, porque ese es un texto tardío en cuando se le llama Hashem, después del exilio. Por tanto, estoy convencido de que si Jesús en algún momento dijo, santificado sea tu nombre, o como se dice en hebreo, Ilkadesh Meja, está hablando de el nombre por excelencia, no nombrando las 4 letras, sino como hasta el día de hoy, cualquier persona de confesión judía o que tenga algunas coincidencias con la interpretación judía del texto, sin necesidad de ser judía, que considera que el judaísmo está en lo correcto en ciertas interpretaciones y usos, también le va a decir Hashem. Y lo que está diciendo es bendito sea el nombre. No porque conozcas el nombre, sino porque es la forma de expresar esa manera. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a dar espacio a los demás participantes. Profesor. ¿Sí, quién habla? José Luis. José Luis. José Luis Castro, de Chile también. De Chile. 2 preguntas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos... ¿Estaría bien nombrar el nombre de Dios como lo nombramos nosotros? ¿O ¿Cómo se podría ver eso? Pero no te entiendo, José Luis. ¿Cómo lo nombras tú? Porque tú me dices, está bien cómo lo nombramos, pero no sé cómo lo nombras. Sí, bueno, yo lo conocía, digamos, más
por varios nombres, porque no era como, no tenía el conocimiento de uno. Bueno, Y después aprendí que Jehová, querido José Luis, el tema es que yo no soy quién, yo no soy pastor, rabino, cura, sacerdote o párroco para decirte cómo debes pronunciar el nombre de Dios. Soy un docente de lengua hebrea y lenguas semíticas y lo único que te puedo decir es que ese nombre se dejó de pronunciar en el siglo V antes de Cristo, en el retorno del exilio, y que hoy en día no sabemos cómo se pronuncia. Yo, y nuevamente aquí hago un gran paréntesis, estoy hablando ahora a manera personal, ahora no hablo como académico, hablo como una persona de fe. Y en este momento estoy convencido que le llames como le llames a la divinidad, si lo haces de corazón, te va a escuchar. Punto. eso pensaba yo. O sea, a lo mejor puedo nombrarlo correctamente, pero si no lo hago de corazón. Esta reunión no pretende decirle a la gente cómo nombrar a Dios, porque nunca hablamos de religión en Limud. Estamos analizando el proceso histórico, el proceso diacrónico, filológico que experimenta la palabra. Bien, cada uno de ustedes llámele a Dios como más agradable lo sientan, como más cómodo se sientan. Estoy seguro que van a recibir respuesta y que Dios le va a escuchar. Pero no pretendemos aquí ahondar en creencias. Sí, y la otra pregunta, profesor, es, sabemos, ¿cierto?, que el éxodo es post-exilio, ¿cierto? Que viene después del exilio. Entonces, se sabe por arqueología que el éxodo no ocurrió, la salida de Egipto. Pero cuando consideramos, por ejemplo, esa historia, arqueológicamente o históricamente, no consideramos esos puntos, ¿cierto?, como válidos porque fueron agregados por el escritor. Tenía una intención, ¿cierto?, demostrarle, ¿cierto?, el poder de Jehová. Pero ¿hasta dónde está el por así decirlo, la división entre lo que es creado, ¿cierto?, o haber sido como insertado por el escritor, pero de pasar al otro punto de creer que fue así, o sea, de creer que realmente lo que dice Moisés, como se le presentó Dios, es real. No sé si se entiende la pregunta, profesor. Sí, te ¿Hasta entiendo. dónde tomamos como sí, te entiendo. tan literal el texto y de otras partes decimos no es literal, pero está dentro de la misma historia? Bien. Sí te entiendo. Voy a intentar trasladar tu pregunta a los demás participantes. El éxodo no sucedió tal como está en la Biblia. Lo que sí sucedieron fueron varios éxodos más pequeños, según puede probar la arqueología. Bien, éxodos más pequeños de pueblos diferentes que posteriormente se unen y juntos forman una confederación llamada posteriormente Israel. Eso es lo más que puede probar la arqueología a partir de los hallazgos en el templo de Solev, en Egipto, a partir de inscripciones y a partir de información también de la misma Biblia. Lo que intenta decirnos José Luis es, si el éxodo no sucedió tal cual, exactamente, entonces ¿por qué debemos de tomar a pequeñas partes de la historia de Moisés? Y la respuesta es que el texto, como tal, con precisión histórica, no existió. De eso no creo que haya mucha duda. No obstante, el texto ha tenido que ser elaborado a partir de experiencias, lugares y eventos históricos que sí sucedieron, que luego a esta historia se le haya dado visos de narración épica, eso es otra cosa. Pero evidentemente esta historia tiene núcleo real, factual, y por el cual nosotros podemos llegar a entender ciertas cosas, sobre todo cuando algunas partes de esta historia tienen sustento arqueológico. Cuando hay algunas partes de esta historia que tienen sustento arqueológico, podemos entender una de las bases de las que usa el autor para poder elaborar una historia mayor. Les pongo un ejemplo rápido, ¿bien? Les voy a poner un ejemplo rápido. En mi país, yo soy de Perú, en mi país hay un mito que se llama el mito de los hermanos Ayar, son 4 hermanos. En el mito se habla de la ciudad del Cusco,
se habla del lago Titicaca, se habla de eventos y lugares que sí son reales, verdaderos, que tú puedes ir a visitarlos. Pero también en ese mito se dice que uno de los hermanos era tan fuerte que con un solo puño, un golpe de puño, podía partir una montaña en dos. Además, si sigues leyendo el mito, se dice que uno de los hermanos Aya se convierte en piedra, a otro le crecen alas. Entonces, el gran problema de los pseudo investigadores es decir, mira, esto sí pasó. ¿Por qué? Porque puedes encontrar el Cusco, puedes encontrar el lago Titicaca, y si eso es real, entonces todo fue real. Y eso es un análisis pobrísimo, paupérrimo. Decir que Jonás existió y la historia y la narración, la parábola de Jonás es real solamente basado en que Nínive existió, basado en que la ciudad de Tarsis fue real, como muchas personas pretenden arguir, es un desconocimiento total del género literario y expresiones hebreas. El texto tiene mucho más sentido y es mucho más rico cuando lo entiendes en el género en que fue escrito para los que fueron escritos. Pensar que Jonás es historia real, factual, que pasó tal cual, es desconocer completamente el tipo de narrativa hebrea. Es como tomar una parábola de Jesús y volverla histórica. O sea, nadie se atreve a decir, no, lo del sembrador fue real. No, porque Jesús lo que hace en cada parábola, mientras va caminando con sus alumnos, es ve la vida campesina y como ve, inmediatamente se inventa una historia, pero que tiene un fin último hermoso, que es contarte algo. En el Éxodo pasa igual. Hay eventos y hay base histórica en algunas cosas, lugares que sí existen, eventos que sí sucedieron, un faraón que existe, un pueblo que sale. Eso hay, eso pasó. Pero luego hermosean, adornan el relato porque es literatura simbólico-religiosa. Y la literatura simbólico-religiosa permite estas licencias a los autores. Así es que uno no toma el relato simplemente a placer o como le acomoda mejor. Cuando una persona investiga el texto, toma ciertas partes del relato para sustentar alguna investigación porque ésta está de acuerdo con la arqueología y la historia, porque hay fuentes históricas con historiadores como Manetón, Josefo, Tucídides, Herodotos, que te dicen ciertos elementos de la naturaleza, de la geografía, de la historia del pueblo. Cuando tienes esto, más la Biblia, que todo apunta a una dirección, entonces puedes tomar la Biblia como que ese dato es histórico. Pero cuando esto no sucede y cada fuente apunta a diferente dirección, entonces ahí tienes que tener mucho cuidado de afirmar que ese evento es histórico. Bien, una última pregunta o observación. Buenas. Quería preguntarle, cuando encontramos el tetragramatón en alguna versión bíblica, ¿cuál sería la mejor manera de aproximarse a una traducción? ¿No? Porque algunas versiones ponen el Señor, otras ponen Jehová, Yahvé, etcétera, ¿no? ¿Qué sería lo más indicado para traducir ese tetragramatón? ¿No? No hay traducción para el tetragrama, en primer lugar. No hay traducción. Para el tetragrama no hay traducción. Los que desean perfeccionar, profundizar, les recomiendo una lectura que se llama de la siguiente manera, pueden anotar la relectura del nombre de Yahvé. La relectura del nombre de Yahvé. El autor, el profesor José Severino Croato, nacionalidad argentina, uno de los hombres más eruditos que he conocido, gracias a Dios, a la vida, al destino, fue mi profesor también en la década de los 90, y él escribe un texto muy bello acerca de eso. No tiene traducción, querido José Mesías. ¿Cómo lo pronuncio yo? Pues yo simplemente digo el Señor, porque no hay una pronunciación, lo digo con toda humildad, no pretendo saberlo todo, pero en este caso particular lo he estudiado muchísimos años. Y pues, bien. Si hay alguna observación adicional,
Este video lo vamos a colgar en la página de Limud y quien desea aportar desde la objetividad, quien desea aportar o cuestionar, está absolutamente permitido. Bien, absolutamente permitido cuestionar, dialogar, discrepar, discutir en un ambiente de respeto y en un ambiente fraterno, se puede hacer. Bien, entonces en este momento terminamos. Josué, ya tenemos que terminar, mi querido amigo. Ok. Bien. No hay problema. Solamente quería avisarles la última noticia que tenemos, y es que a partir del mes de marzo, el Centro de Estudios Hebreos Limud va a abrir un diplomado cuyo docente va a ser el doctor Adolfo Reutemann. Él va a ser el docente de todo el diplomado. Él es el protector, el curador, el centinela y especialista más grande del mundo en los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumran. Hemos sido absolutamente bendecidos con la presentación de este diplomado, que va a durar 5 meses, desde marzo hasta abril. No va a mandar las clases grabadas, van a ser en vivo, tal como yo estoy hablando con ustedes, con preguntas, con respuestas, diapositivas. Exactamente por esta plataforma, el profesor Adolfo Reutemann, por primera vez en Latinoamérica, va a dictar un seminario completo de 5 meses, porque él siempre que viene dicta seminarios de 2 horas. Ahora va a tener una cátedra de 5 meses completa a través del marco de Limud. Los certificados vienen de Jerusalén y van a estar firmados también por el expositor y por quien les habla. Así es que solamente van a haber, me parece, 30 vacantes. Quien desee inscribirse con seriedad nos hace llegar su mensaje por interno y lo podemos escribir, porque todavía la confirmación la he tenido recién al 100% el día de ayer. Ni siquiera he hecho la publicidad, ni siquiera. Pero el primer día que salga la publicidad les aseguro que se llena. Bien, así es que... Profesor, soy Alex. Alex, Disculpe. adelante. Sí, lo que pasa es que he tratado de conectarme y no he podido, por cuestión de internet o no sé, algo está pasando. La cuestión es que me gustaría saber cuál es el curso que está promocionando ahora, perdón. El curso Yo no logré. el curso que va a dar el profesor Adolfo Reutemann, que es, para los que no saben quién es, les voy a poner un ejemplo. Es más o menos el equivalente al Pelé o al Maradona del fútbol. Bien, es casi como entrenar en la misma cancha con Cristiano Ronaldo o con Ronaldinho Gaucho. Algo así, para los que no conocen muy bien de repente el mundo bíblico, él es una de las máximas autoridades a nivel mundial, no solo en los rollos del Mar Muerto, en ciencias bíblicas en general. Y el curso se llama el contenido de los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumran. Son 5 meses, 5 módulos diferentes. En ellos se va a tratar de todo. Primero se va a tratar el hallazgo durante un mes, cómo fueron los hallazgos de Qumran. En el segundo mes, la literatura bíblica que se encuentra en Qumran, cantidad de rollos, qué tienen estos rollos, dónde están las variantes textuales, etc. El tercer mes va a ser literatura apócrifa que se encuentra no bíblica en Qumran. La teología de los rollos de Qumran y los esenios, quién es el maestro de justicia,